En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil hay que decirle a todos los países que deben de empezar a trabajar ya por la infancia. La infancia se está viendo muy afectada por todo el caos que provocan los adultos, las malas decisiones de los adultos, las guerras provocadas. En muchos países aún siguen siendo muchos niños forzados a trabajar de día y de noche, niños a los cuales se les roba su infancia, de hecho nunca llegan a tenerla, y a muchos otros por necesidad, porque lo necesitan para comer. Se les da un salario precario y los tienen trabajando también de día y de noche. Entonces los países, al menos yo lo siento así en mi corazón, que los países tienen que hacer algo para que todo cambie radicalmente, sobre todo por la infancia. Ya estamos viendo ahí también las guerras que provocan, donde los principales afectados son los niños. Pierden sus hogares, pierden sus familias, se tienen que ver obligados a desplazarse a otras zonas donde no estén en peligro. Y creo que esos sitios donde, como las Naciones Unidas, donde se sientan todos los países a hablar sobre cómo llegar a acuerdos, donde provoquen esa protección que tanto necesitan los niños, acuerdos que casi nunca suelen llegar o llegan tarde, y donde, como bien estamos viendo, creo, o al menos creo, que esos gobernantes que están en esos países, creo que la infancia les importa poco o nada, puesto que permiten esto, que el trabajo infantil, como tantas injusticias hacia la infancia. Pero hoy vamos a hablar, pues, con ayuda de los ángeles, pues, sobre el trabajo infantil. Creo que es algo que no debería de estar permitido, que debería de estar penado y condenado, como tantas injusticias que se les hacen a los menores. Y para mí es muy triste ver cómo se sigue en ese sentido utilizando a muchos niños, y creo que deben de mediar la gente que tiene el poder, la gente que puede hacerlo. Tienen que mediar porque cambie esto un poco, sobre todo para ellos, porque cabe decir que son el futuro. Bueno, futuro sí lo hay, porque el camino que va esto, me parece a mí que no sé yo si la infancia tendrá futuro alguno. Pero bueno, la infancia siempre están protegidos por los ángeles de la guarda allá donde estén, y por aquello que estén viviendo, pero también es cierto que necesitan un gran apoyo sobre todo de las Naciones Unidas, a que se respeten los derechos de los niños y que un niño no tenga que trabajar ni obligado ni por necesidad, que un niño tenga derecho a vivir su infancia, a jugar en el parque o a estudiar o a ir al cole, a hacer cosas de niño, aunque sabemos que a veces la necesidad obliga, porque cuando hace falta, pues no hay más remedio que trabajar, y la infancia se queda ahí, pues estancada. Pero
Me gustaría pues que todos esos países, todos esos gobernantes y las Naciones Unidas pues trabajaran un poco también por la infancia y por un bienestar mejor para ellos, y sobre todo que penalizaran a toda esta gente que abusa de la infancia en la forma que sea, sobre todo haciéndoles trabajar, y que se les condene, porque no tiene sentido que a un niño le trunquen la vida de esa manera, y vuelvo a decir, sea en la manera que sea. Y quería dar este mensaje pues en el día de no al trabajo infantil, porque creo que cualquier niño tiene derecho a vivir su infancia, a vivir como niño, a disfrutar como niño, a salir a correr, a jugar y hacer cosas que le competen como niño, no como un adulto. Aunque a veces, como vuelvo a decir, la necesidad obliga, pero bueno, vamos a ver si cambiase esto un poco, al menos para ellos. Y totalmente estoy en contra del trabajo infantil. Es una crueldad para los niños y muy triste, para mí muy triste. Y tantas cosas, tantas injusticias que se les hacen y que siempre son la cabeza de turco. Si hay una guerra, la cabeza de turco. Si hay necesidad, la cabeza de turco. O sea, la infancia siempre digamos que lo pagan todo, sobre todo las decisiones de quienes mandan, de quienes gobiernan, de quienes se hacen decir protectores de la infancia, porque a la larga se sientan en grandes mesas y luego no solucionan nada. Salen con las mismas, entonces sería bueno que empezaran a hacer algo ya, algo que se pudiera decir, pues mira, sí, está dando sus frutos, esa infancia se está viendo protegida y esa infancia están como deben de estar, pero creo que no sé si llegaremos a ver eso, porque cada vez vemos cosas que no tienen ni sentido ni lógica, como la guerra que hay ahora, que se ven tantos niños desplazados, tantos niños que han perdido su hogar, han perdido una vida que tenían como todos del día a día, y han tenido que irse a zonas donde estén más seguros. Entonces, pues, ¿qué les voy a decir yo a los que gobiernan esos países? Pues que es desastroso lo que están haciendo con su propio pueblo y su propia gente. Y posiblemente muchos de esos niños en el camino pues se verán obligados también a trabajar. Por eso estoy en contra también del trabajo infantil, porque muchos niños de esos, de los que no tienen familiares, puesto que los han perdido en la guerra o porque ya no los tenían, se verán obligados a ganarse la vida de alguna manera. Así que vamos a ver si los que gobiernan esos países y la Unión Europea y sobre todo la OTAN, que se supone que son los que más mandan, los peces gordos, a ver si hacen algo de verdad por la infancia que está sufriendo todo eso, y sobre todo pues evitar el trabajo infantil y las personas que
que se les pille, que sean adultos, que tengan mano de obra infantil, que se les sea también penalizados de una forma bastante fuerte para que no lo vuelvan a hacer, porque eso es muy triste, saber que hay niños que los tienen trabajando de día y de noche y enriqueciéndose a costa de ellos, porque todos lo sabemos, que hay multinacionales que usan a los niños para trabajar de día y de noche por un salario precario y luego los productos ellos los venden a precio de oro. Y eso no se debe de permitir, no se debe de permitir. En el momento de que la infancia hay que protegerla. Y sobre todo, pues, mandarles, los ángeles de la guarda les mandan un abrazo muy grande a todos estos niños, que sean muy fuertes y valientes y que esperemos que un día, no sé, porque yo no lo sé si lo veré, pero que un día cambie todo esto y podamos decir que la infancia está más protegida en algunos aspectos de la vida, sobre todo en el trabajo infantil y en muchos otros aspectos que son también en la cabeza de turco de muchas mafias, donde no tienen compasión ni piedad de ellos. Y digamos que también en parte en mi petición, mi petición a los ángeles de la guarda y ellos para que vele por ellos, velen, los protejan y podamos un día decir que por lo menos ha cambiado un poco todo esto. Gracias, mis hermosos ángeles, por ayudarme a dar este mensaje.